Bienvenidos nuevamente al quinto día de la Semana de la Cultura Afromexicana. El día de hoy nos acompaña la maestra Dulce Carrillo Méndez, profesora investigadora con la ponencia Cosmovisión Afromexicana, la danza de los diablos. Como acto seguido nos trasladaremos a la población de Collantes, donde el señor Pablo nos mostrará el proceso que conlleva a la elaboración de queso. Y como último número del día, nos deleitaremos con la música de Trío Pinotepa. Acompáñenos. Buenos días, soy la maestra Dulce Carrillo Méndez y soy profesora investigadora. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cosmovisión afromexicana, particularmente la danza de los diablos. Los grandes historiadores cuentan que en los barcos negreros, además de esclavos, venían dioses, música, danza, religión, rituales, que en su conjunto forman pues esta cosmovisión afrodescendiente. En esta imagen podemos observar una de las últimas presentaciones de la Semana de la Cultura que se llevó a cabo de forma presencial y vemos a un grupo de jóvenes interpretando la danza de los diablos. La cosmovisión, en términos muy sencillos, pues es la forma que tienen las personas de interpretar el mundo. Es la manera en cómo entienden lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, particularmente la cultura afrodescendiente tiene tres rasgos importantes, que es la tradición oral, que es la religión y estas expresiones dancísticas y musicales. Y todas esas expresiones vienen surgiendo en este marco de la lucha de los derechos afrodescendientes, para que formen en su totalidad a este sujeto, a este nuevo sujeto político, a este nuevo sujeto de derecho, y que obviamente pues está solicitando que se les reconozca de esa forma, muy diferente al indígena y muy diferente al mestizo. Todas estas expresiones, les decía, vienen a reafirmar esta forma ahora que se presenta esta danza con el paso del tiempo, pues se representa de una manera muy particular. Primero la vamos a ver como una tradición. Esta tradición que ya está un poco mezclada con unos toques católicos, con unos toques mestizos, pero es la primera forma en cómo se nos va a presentar a todos esta danza, como una tradición. Y esta tradición es la muy famosa que se presenta el día 2 de noviembre. Entonces, esta tradición inicia en octubre, cuando se hace un llamado a la población para que todos los hombres que quieran participar en esta danza pues se empiecen a reunir, ¿no? Les digo, es en octubre y se les llama a este compromiso. Si las personas que dijeron que iban a participar no cumplen, entonces son acreedores a una multa o a un castigo público. ¿Qué es este castigo público? Pues durante el baile los diablos con su chicote los pueden ir a golpear, ¿no? Entonces esta danza se baila el 1 de noviembre y después se va a casa, en la casa del mayordomo, y ahí el mayordomo les da como ofrenda comida, ¿sí? Continúa para el día 2 de noviembre. Es importante saber que estos 2 días son de intenso baile, ¿no? Intensa danza. Entonces ya para el 2 se esperan en el panteón, vienen otros grupos de danzantes, bailan por turnos y después se va a casa del mayordomo, se le da las gracias por la ofrenda que les dio y se trasladan a la casa del mayordomo para el año siguiente. Es importante saber que como esta tradición se conoce que tiene cerca de 150 años, les digo, esto es tradición oral, que quiere decir que no hay nada escrito aún, sino que esto es más bien dinámico, es parte de una leyenda, de un rumor, de lo que te cuenta el abuelo, ¿no? Y bueno, uno de los tantos simbolismos que tiene esta danza es que los diablos representan el retorno de los muertos, ¿sí? Uno de los principales personajes es el tenango, el terrón o el diablo mayor.
Este es el que tiene la mayor jerarquía. Él es el encargado de vigilar que los pasos se realicen de forma correcta, el encargado de la disciplina. Incluso durante la ejecución podemos ver al terrón golpeando a algunos otros diablos, pero de manera ficticia, ¿no? No es como que les golpea y ya, ¿no? Él también les marca el paso, ¿no? Él es el que dice cómo es que se va a bailar. Uno de los elementos principales dentro de este diablo es el vestuario. Como ya les había dicho, es dinámico y va cambiando. Originalmente utilizaban ropa raída, rota, pero ha pasado el tiempo y ahora lo que usan a veces es un saco, es una capa, los pantalones y las botas, que son muy importantes para marcar el paso, ¿no? La máscara es uno de los elementos que mayormente destacan en este desarrollo de la danza. Tenemos elementos que son muy importantes. El primero es la cornamenta de venado, ¿sí? La que sigue es el crin o la cola de caballo. Y es importante señalar que se necesitan por lo menos 3 o 4 colas de caballo para que la máscara pueda tener este tamaño y este espesor. Además de eso, una gran nariz y grandes orejas. Esta máscara puede llegar a pesar de 2 a 7 kilos y puede llegar a medir hasta 1 metro de largo. La máscara ha tenido una evolución muy interesante. Aquí podemos ver la máscara proveniente en la fiesta de lo de Soto. Aquí la máscara y la vestimenta también en la Semana de la Cultura. Y la última es un festival del 10 de mayo en un kinder. Entonces, con esta dificultad que tienen las personas o los jóvenes de conseguir los cuernos, el crin, pues ha ido cambiando los elementos, ¿no? Podemos observar en esta última que, por ejemplo, ya ni siquiera utilizan el crin, sino nada más rafia, ¿no? Además porque son niños, y el resto de la máscara de cartón. En general, los elementos que debe llevar es que originalmente estaba confeccionado en cuero, pero se ha cambiado a cartón, pintado con el polvo de la batería y recubierto de cera de colmena o cera de veladora. ¿Sí? El siguiente personaje importante que tenemos es la Minga, el diminutivo de María Dominga. Entonces, este personaje es el único que tiene características femeninas, es interpretado por un hombre y es una representación grotesca de la mujer. Eso es lo que se considera, porque coquetea con todos, se le considera una mala mujer por ejercer su sexualidad y normalmente va vestida muy sexy, ¿no? Sin embargo, esto hace una recapitulación a la época de la colonia, donde las mujeres afrodescendientes no podían utilizar ropa de indígenas y tampoco podían utilizar la ropa de los españoles. Entonces solamente debían atenerse a la ropa que el amo les ofrecía, y normalmente pues era ropa vieja, ropa rota, que a veces sí les podía cubrir algunas de sus partes, ¿no? La Minga es uno de los personajes con mayor realce también dentro de esta danza. Aquí podemos observar cuando en la visita del presidente en el año 2020, cuando llegó a Coajinicuilapa, le hicieron una representación de la danza de los diablos. Y podemos observar aquí unos elementos muy importantes de la Minga. El primero es que la Minga trae a su bebé, que está representado por un muñeco. Entonces, cuando la Minga te ofrece a su bebé, es una invitación para que salgas y bailes con ella, ¿no? Y salgas y vayas a la pista a bailar con ella. Si tú no quieres bailar, la segunda opción que te puede ofrecer la Minga es que tú des una cooperación, lo que tú quieras de manera voluntaria, ¿no? Si tú tampoco das una cooperación y tampoco quieres salir a bailar, entonces la Minga, digamos que tiene ese derecho de hablarle al terrón, al diablo mayor, para que venga a pegarte con el chicote.
Entonces, aquí pues obviamente el presidente no salió a bailar, no dio cooperación y pues el terror no iba a venir a golpearlos. Sin embargo, por esa situación, una de las expresiones o de las, pues finalmente lo que entendió, ¿no?, el presidente, pues fue que, eso sí dice, es media grosera la minga. Y posteriormente a eso pide un poco de respeto para los ancianos. Pero sin embargo aquí, pues la minga estaba llevando ese papel de mujer mala, mujer que está disfrutando esa sexualidad, ¿sí? Y aquí podemos observar cómo está bailando con el presidente, ¿no? Y aquí uno de los simbolismos, hablando de estos tres personajes, de la minga, del tenango y el hijo que trae en brazos, es como una sátira, como una burla a la forma en como en el pasado, en la colonia, pues se formaban estas haciendas ganaderas. Estas haciendas ganaderas que era básicamente pues el amo, el patrón o amo ganadero, la mujer y su descendencia. Entonces es como esta broma de cómo ellos estaban organizados. Por ahí también existe este simbolismo de que acerca del nahualismo, ¿no?, que realmente tenían ese poder de convertirse en animales, ¿no? Otro de estos también, y ya viene desde un análisis un poco más profundo, es que la danza de los diablos es una invención resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta danza se creó para que ellos pudieran resistir la crisis, para que ellos pudieran adaptarse a esta nueva vida ganadera en la costa que ellos debían vivir. Entonces es esta forma de poder transitar la crisis, de poder adaptarse a su nuevo estilo de vida. Y también pues se resalta con su vestimenta raída este sufrimiento, este dolor, pues esta deshumanización, ¿no?, que se ha hecho de la cultura afrodescendiente. Esta parte de deshumanizado quiere decir que consideraban en la época de la colonia que los africanos no tenían alma y por eso se le podía tratar como un animal, ¿no?, como una mercancía de venta, y es parte pues de esta trata esclavista que se vivió durante todo el periodo de la colonia. Y hablando ya de la danza, los danzantes, que son la representación, o los hijos del tenango, se colocan en 2 filas y zapatean al ritmo de la música, caminando de adelante hacia atrás. Mientras la minga pues está haciendo su trabajo de seducir a todos los demás danzantes, a todas las personas que están pues observando la danza. Y aquí viene una parte muy importante. En el momento más intenso de la danza, el tenango grita paso, y en ese momento la música se detiene, nadie más habla, se crea un silencio y retumban al mismo tiempo los pasos con las botas de los danzantes. Empiezan a retumbar y solamente retumban al ritmo de la charrasca. Entonces, al finalizar este intenso zapateo, todos gritan al mismo tiempo "Ruja", se lanzan al piso y termina la interpretación. Ruja es un dios africano, es el dios africano de la guerra, al que también se creía que estos danzantes pues ofrecían esta danza que ellos hacían para poder salir, o para que los quitara, los sacara de ese lugar tan tormentoso donde estaban. Entonces ese era como esa oración que ellos pedían para que el dios de la guerra los viniera a quitar de este sufrimiento. Ahora, los elementos importantes dentro de la música, uno de ellos era el violín.
Originalmente se tocaba esta música, la danza se tocaba con violín acá en esta población de Lo de Soto. Ahí, lamentablemente, el músico original murió y no dejó a nadie la herencia de este aprendizaje de saber cómo tocar el violín, y se cambió por la armónica. Otro de los elementos importantes es el bote o tigrera, que este es un instrumento considerado principalmente africano. Tiene un sonido muy similar al rugido de un tigre. El otro elemento, igual con origen africano, es la charrasca, que es la quijada del burro, puede ser también de una mula, de un caballo o de una burra, un mulo o una yegua, y se ejecuta en varios géneros musicales en todo lo que es América Latina y el Caribe, principalmente pues Perú, Chile, Belice, Honduras, Nicaragua, Colombia, Cuba, Panamá y Argentina. Su sonido es similar al del güiro, y la armónica, ¿no?, que también se le puede conocer de forma tradicional y local como la flauta. La música, aquí existe un debate en que si es la danza de los diablos o las danzas de los diablos, porque la música consta de 8 piezas. A veces solamente se reduce a 4 o 6, pero siempre 2 de esas canciones o piezas musicales se incluyen algunas coplas cantadas. ¿Qué son estas? Son versos que las personas que conforman el grupo de los diablos dicen en frente del público, haciendo alusión al lugar donde están o a las personas donde están. Y esas coplas cantadas son los enanitos y el periquito. El resto pues ya sería el tendido, la zamora, el cruzado, el segundo tendido, el jarabe y la minga. Antecedentes históricos. Aquí es importante saber que pues esta danza tiene un origen africano, pero predominan 2 hipótesis, ¿no? Ya habíamos hablado que una de ellas se asocia a aquella época de la colonia, donde este pensamiento de deshumanidad al africano, pues finalmente da este paso para que se cree este crimen contra la humanidad. Entonces, como se creía que no tenía alma, entonces se asociaba con la maldad, con el diablo, con el brujo, y entonces se le asociaba también pues estos cuernos, los pelos y las pezuñas, ¿no? Entonces, como se creía que no tenía alma, pues entonces está bien que los tratemos como mercancía, está bien que los golpeemos, está bien que se vendan, ¿no? Pero, pues esa era como la idea que se tenía en esa época. Actualmente es parte de esta resignificación de los derechos del afrodescendiente. Y la otra es que, como particularmente aquí en la Costa Chica, los esclavos que llegaron no vivieron como tal como esclavos, porque tenían un poco más de libertad, porque eran amplias zonas, no había tanta pues disciplina por parte de la iglesia. Finalmente ellos llegaron con esta vocación ganadera y tenían un poco más de apertura, ¿no?, como mano de obra en los cortijos y en las haciendas. Otro dato importante es acerca de Teloloapan. Aquí ya toma esta historia un poco más de tintes un tanto políticos. Esta es una de las placas que se encuentran en el Museo de Teloloapan y que nos cuenta un poco de su leyenda. Pues resulta que durante la guerra de 1810 existía un insurgente llamado Pedro Ascencio. Él era un personaje muy importante porque ninguno de los realistas, ninguno de los españoles había podido vencerlo. Entonces llegó ya casi para el final de la guerra, cuando los encontraron sitiados en Teloloapan. Estaban escondidos en unas cuevas,
los realistas estaban rodeando el lugar y pues finalmente el insurgente Pedro Asensio no sabía qué hacer. En ese momento, con la presión, con la preocupación de que ya tenía a todos los españoles alrededor, se le ocurrió, se le vino a la mente una serpiente, y entonces se le ocurrió que todo su batallón empezara a utilizar máscaras monstruosas, que se pusieran las cornamentas, que se pusieran gabardinas, suéteres de gabardina, de cuero de animal, y que utilizaran sus chicotes. En ese momento, pues todos se animaron, se pusieron, se vistieron y salieron de la cueva gritando, haciendo rugidos, golpeando con el chicote. Y recordemos que los españoles tenían una educación basada principalmente en el catolicismo. Entonces, al verlos y asimilar la idea de que eran diablos realmente, por los cuernos, la forma en cómo rugían, los pelos que traían, pues entonces los españoles se asustaron y salieron despavoridos, dejaron sus armas, dejaron el parque, dejaron todo y huyeron. Esa fue una de las victorias del insurgente Pedro Asensio. Y cada año en Teloloapan se les recuerda el 16 de septiembre. Aquí ya no es que vaya el 2 de noviembre, sino se les recuerda el 16 de septiembre. Incluso también se conmemora con un concurso de los diablos, ¿sí? Pero ya no tiene este tinte religioso, sino ese tinte más político. Ahora, es importante también conocer los mitos que hay acerca de esta danza. Uno de ellos es en la población de Lo de Soto, donde los lugareños afirman que esta danza la trajeron los africanos que venían en un barco que cayó en la costa, muy cerca de San Nicolás, y que ahí fue el primer lugar donde se diseminó esta danza, ¿no? Siguiendo con ese relato, en realidad los africanos que llegaron pues no eran esclavos porque habían salvado a la dueña del buque, y aluden pues a un barco que encalló en Puerto Miniso, y de donde el imaginario colectivo asegura que provienen los primeros negros que habitaron la región. Lamentablemente, como les digo, esto solamente es parte de la tradición oral, no hay algo escrito que realmente nos diga que así fue. Sin embargo, es importante saber que los únicos barcos que llegaban a Angola, y que llegaban a lo que ahora es México, llegaban a Veracruz, no llegaban por el Océano Pacífico. Entonces, por ahí podríamos desechar un poco este mito. Otra de las cosas importantes es que en verdad, por allá de los años 50, en Puerto Miniso, que es muy cerca de San Nicolás, en Collantes, muy cerca de Collantes, o en Collantes, encalló un barco. Pero estamos hablando ya de tiempos un poco más alejados de la colonia. También es importante saber que, bueno, los lugareños le dicen a la gente que ellos vienen de los barcos, ¿no? Y es una versión muy arraigada que se tiene. Pero pues, como les digo, existieron naufragios, sí los existieron en el mundo, pero eran muy extraordinarios, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, que se cuenta como las divinidades venían de África, y se cuenta como las divinidades de Candomblé tuvieron que pues pasar todo este periodo, transitar toda esta zona con algunas pues inconveniencias, con algunas travesías, que se convirtió y sigue siendo en Brasil todavía una religión muy presente en Brasil. Entonces, ese es uno. Otro es que de Panamá zarpó un barco con destino a Perú, pero en el camino naufragó. En ese momento, pues los esclavos lograron zafarse de sus cadenas y llegaron a Ecuador. Ahí
Ellos empezaron a fundar sus haciendas, pues sus palenques, y ese es el origen de los afroecuatorianos. A través de un naufragio lograron su libertad. Y el último es que en Venezuela se celebra el último barco negrero que llegó a ese lugar, ¿no? Porque a partir de ahí se abolió la esclavitud y todavía, a la fecha, se celebra la llegada de ese último barco negrero, ¿no? Se teatraliza como era la venta de los esclavos, la compra con los lugareños. ¿La que sigue? Bueno, esta danza presenta dos problemáticas importantes. La primera es la migración. Resulta que tenemos generaciones de jóvenes que están viviendo o trabajando lejos de su comunidad, y entonces ellos ya no ejecutan esta danza, sino la danza la ejecutan los que se quedan. ¿La que sí? Aquí podemos observar cómo mientras se está desarrollando esta danza, pues empiezan a jalar o a invitar a bailar a dos jóvenes. Aquí tenemos a una y aquí está la otra, que obviamente muchos de ellos pues están estudiando lejos de su comunidad. Sin embargo, ellas dicen no saber cómo bailar, dan una que otra vuelta y regresan a sentarse. ¿La que sigue? Sin embargo, aquí tenemos como el niño pequeño, que es el que se queda con los abuelos, lo invitan a bailar y al mismo tiempo que lo están invitando, termina también bailando. Él sí se queda a bailar, ¿no? Y empieza a zapatear, como es ahí el paso, y se queda bailando. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas, ¿no? Que los jóvenes están yendo y están dejando de llevar a cabo esta danza, pero los chicos son los que aún la preservan. Y la segunda problemática pues es un tanto más lamentable, porque los grupos de danzantes de la danza de los diablos pues luchó mucho para que esta danza pudiera integrarse a la Guelaguetza. Recordemos que la Guelaguetza es una de las máximas expresiones culturales aquí en Oaxaca, y entonces luchó mucho para que pudiera incluirse. Y al momento de su presentación, pues resulta que pues escuchaban por ahí comentarios muy lamentables que decían los narradores que era muy lamentable la situación de presentar a los negros pues de esta forma, ¿no? Con su ropa harapienta. Recuerden que originalmente les dije que la ropa era harapienta. Con el paso del tiempo, y tal vez un poco movido por las críticas, ha ido cambiando y utilizando sudaderas o sacos, pero originalmente pues era ropa harapienta. Y decían también que era mucho mejor presentar en esta gran fiesta cultural pues las famosas chilenas, ¿no? Porque esas eran más alegres, porque eran mucho más elegantes. Y en la siguiente imagen pues tenemos una de esas ocasiones en que se presentaron a bailar, pero esta es en la Guelaguetza del 2010, y podemos observar cómo su traje pues es el original, con su ropa rota, ¿no? Su pantalón todo roto y su camisa también rota, ¿no? Y les digo, esto hace pues ese llamado a lo que sucedía en la colonia, ¿no? Los negros no podían usar la ropa de los indígenas y tampoco podían utilizar la ropa de los españoles. La ropa que les daban los amos era lo que usaban, y era pues ropa vieja, ropa rota, y eso era lo que ellos tenían para bailar, ¿no? Por eso les digo, este es el original y se ha ido transformando con sacos, chamarras. Bueno, ya como conclusión, pues la música, esta danza como tal, pues es parte de este patrimonio cultural que tenemos. Particularmente las comunidades que lo tienen se encuentran viviendo en situaciones de marginación, ya sea muy alta marginación o alta marginación.
y se convierte en una gran problemática por toda la migración que se está llevando a cabo. Entonces es importante que se siga generando investigación para poder conservar esta danza y otros de los rituales que también tienen. Así como también pues apoyar a estas comunidades por la situación en la que se encuentran. ¿Aquí sí? Este es un poco de los trabajos que se citaron y que se utilizaron para realizar esta investigación. ¿Aquí sí? Y pues muchas gracias por su atención. Aquí podemos observar el conjunto de los chicos que bailaron el Festival 10 de mayo. Son unos chicos de preescolar y aquí tenemos a unos chicos un poco más adultos bailando la danza de los diablos, ¿no? Pues muchas gracias. Mi nombre es Pablo Mariche Ávila, originario de Collantes, Pinotepa Nacional, Oaxaca. Me dedico a la cría de ganado, específicamente a la producción de leche del 2004 a la fecha. Pues mis actividades comienzan a las 3 de la mañana, lo que es la ordeña y darle de comer a las vacas, que se da ensilado. Las labores del señor Pablo empiezan todos los días a las 3 de la mañana. Después de preparar su equipo de trabajo, emprende su travesía para llegar a su encierro. Esto le toma media hora de trayecto. Ya en su encierro, arrea y selecciona su ganado, el cual se dispondrá a ordeñar. Para la fácil manipulación de la ordeña, se sujetan con una cuerda las patas traseras de las vacas. Se lavan con abundante agua las ubres de la vaca, todo esto para evitar que se contamine la leche. Para la estimulación y producción constante de la leche, el señor Pablo inyecta a su ganado con oxitocina. Es mínimo lo que se le aplica de oxitocina. Bueno, pues vamos a comenzar. Después de 10 minutos posteriores a la inyección, procede a ordeñar a las vacas. Después de unas horas, el señor Pablo termina de ordeñar y se prepara para el retorno a casa.
Ya estando en casa, descargan la leche recolectada. Nosotros no salimos. La esposa de don Pablo y su hija son los responsables de culminar el proceso de elaboración del queso. Se le agrega cuajo a la leche para que se formen coágulos. Después de unos minutos, la leche se vuelve una sustancia heterogénea y se puede separar el cuajo del suero. Se procede a exprimir el cuajo para eliminar el exceso de líquido. Una vez que se terminó de exprimir el cuajo, se amasa con un toque de sal para dar sabor. Se compacta la masa en un aro y se deja reposar para posteriormente venderlos. Otra de las variaciones que elabora la familia de don Pablo es el tradicional queso de prensa. Y es así como se obtienen los quesos. Bueno, somos sus amigos del Trío Pinotepa. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de la Costa, aquí en Pinotepa Nacional, Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Y esta chilena, género chilena, se llama Las Coroceras, allá de nuestro amigo Manuel Santos de Río Grande. Y esto que dice así.
Somos amigos de Trío Pinotepa y esta chilena se llama La Coyanteña, de nuestro gran amigo, el autor Baltasar Antonino Velasco, de aquí de Santiago Pinotepa Nacional. Y esto que dice así. Somos amigos del Trío Pinotepa. Vamos a interpretar una chilena que se llama Ni un ñañito, del autor Manuel Santos de Río Grande, a nuestro estilo y para todos nuestros amigos de la Universidad de la Costa. Esto que dice así. Salieron los cangrejos.
con esta canción emblemática de Álvaro. Álvaro tiene muchas canciones, Álvaro Carrillo, costeño, 100%. Esta se llama Sabor a mí y es del gran maestro Álvaro Carrillo, interpretada por sus amigos del Trío Pinotepa, directamente desde aquí del auditorio Universidad de la Costa, Santiago, Pinotepa Nacional. A manera del Trío Pinotepa, y este que dice así. Pero